En el albor del siglo XVI, cuando Europa aún era un mosaico de reinos, imperios y tensiones religiosas que bullían bajo la superficie, nacía un niño destinado a convertirse en el hombre más poderoso de su tiempo. Su nombre, Carlos de Habsburgo, vendría al mundo un 24 de febrero del año 1490, en la ciudad de Gante, en los Países Bajos, entonces parte del Ducado de Borgoña. Su madre, Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, y su padre, Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo, unían en su sangre las coronas de media Europa. Desde su nacimiento, Carlos fue una figura marcada por el destino. Cuando apenas era un niño, la tragedia tocó su vida. Su padre murió de forma repentina en 1506, y su madre cayó en una profunda melancolía que la historia etiquetó como locura. Así Carlos quedó bajo la tutela de su tía Margarita de Austria, en la corte borgoñona de Malinas. Creció rodeado de cultura flamenca, caballeros borgoñones y una rigurosa educación cortesana. Aprendió latín, política y estrategia. Pero algo le faltaba: el idioma de su futura corona. El castellano le era extraño, un detalle que más tarde pesaría en sus primeros años como rey de España. En 1515, con apenas 15 años, heredó el título de duque de Borgoña, pero el destino seguía llamándolo hacia tronos mayores. En 1517, tras la muerte de su abuelo materno, Fernando el Católico, fue proclamado rey de Castilla y Aragón, aunque compartía nominalmente el trono con su madre, Juana, recluida en Tordesillas. Era en efecto el soberano de España, aunque aún no entendía bien ni sus lenguas ni sus costumbres. Llegó a la península ibérica en 1518. Su llegada fue fría. Venía acompañado de nobles flamencos que ocuparon cargos de importancia, lo que causó el rechazo de los castellanos. Carlos hablaba poco español, pero hablaba con firmeza. En poco tiempo la tensión estalló. La rebelión de las comunidades de Castilla estalló en 1520. Ciudades como Toledo, Segovia y Valladolid se alzaron contra el rey extranjero y su corte de forasteros. Los comuneros, encabezados por Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, reclamaban autogobierno, el respeto de las cortes y la salida de los flamencos. Fue una guerra civil breve, pero intensa. Carlos se encontraba en Alemania cuando comenzó el conflicto, pero regresó con rapidez y contundencia. En 1521, las fuerzas reales aplastaron a los comuneros en la batalla de Villalar. Los líderes rebeldes fueron ejecutados. Carlos aprendió una lección amarga. Debía gobernar con prudencia, con astucia y, sobre todo, debía hablar la lengua del imperio que ahora poseía. Aprendió español, y poco a poco se ganó el respeto de sus súbditos. Mientras tanto, una oportunidad de oro se abría ante él. En 1519 murió su abuelo paterno, el emperador Maximiliano I. Carlos era su heredero natural, pero debía disputar la corona del Sacro Imperio Romano Germánico con otros candidatos, entre ellos, el rey Francisco I de Francia. La competencia fue feroz, y ambos recurrieron a sobornos masivos para ganar el favor de los electores imperiales. Al final, Carlos se impuso. El 12 de octubre de 1520 fue elegido emperador, y no uno cualquiera. Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, soberano de un imperio donde nunca se ponía el sol, desde los confines de Castilla hasta las costas de Filipinas, desde Flandes hasta las minas de plata del Potosí. Pero con la corona imperial no llegaba la gloria sin peso. Llegaban las guerras, las de religión, las de expansión, las de defensa. Comenzaba el verdadero reinado de Carlos, el emperador, y con él, un conflicto que marcaría su vida: la lucha eterna contra Francia. Francisco I, su gran rival, no olvidaría jamás aquella humillación en la elección imperial. Las espadas estaban desenvainadas, pero antes de cruzarlas en batalla, Carlos debía consolidar su poder. España, dividida entre los reinos de Castilla, Aragón
Navarra y las Indias, debía ser gobernada con mano firme, pero inteligente. Carlos convocó cortes, integró a sus nuevos súbditos y, sobre todo, comenzó a ver a España como el corazón de su imperio. Su fe cristiana, profunda e inquebrantable, lo impulsaba a ser un defensor de la ortodoxia, algo que en breve lo llevaría a enfrentarse a otro enemigo temible, Martín Lutero y la Reforma Protestante. Así, en apenas 30 años de vida, Carlos V había reunido sobre su cabeza las coronas de España, Alemania, Austria, Borgoña, Nápoles y Sicilia, además de los dominios de ultramar que cada día se expandían más allá del Atlántico. Un imperio que parecía invencible, pero con ese poder venía el desgaste. El emperador, joven aún, tenía la determinación del mármol, pero ya empezaban a marcarse en su alma las grietas que dejaría la historia. El joven emperador Carlos V, apenas coronado como César de Europa, vio alzarse ante él un mundo en llamas. No tuvo tiempo para festejos. Francisco I de Francia, resentido por la elección imperial, lanzó el primero de muchos ataques que darían forma a una rivalidad épica. En 1521, apenas unos meses después de Villalar, estalló la Primera Guerra Italiana entre ambos colosos por el control de la rica península italiana. Italia era el corazón del Renacimiento, pero también un tablero de guerra. En Milán, en Nápoles, en Lombardía, franceses e imperiales se enfrentaron con fiereza. Carlos envió a sus mejores generales, como el condestable de Borbón y el marqués de Pescara. En 1525, la batalla de Pavía decidió el rumbo del conflicto. En esa jornada brutal, las tropas imperiales destrozaron al ejército francés y el mismo Francisco I fue capturado. El rey de Francia, humillado, fue llevado a Madrid como prisionero. Allí firmó la Paz de Madrid en 1526, renunciando a sus pretensiones italianas. Pero al regresar a Francia, declaró el tratado inválido por haber sido firmado en cautiverio. La guerra continuó. No sería la última vez que Francisco y Carlos cruzarían espadas. En paralelo a las guerras exteriores, un enemigo más peligroso nacía desde el interior de Europa: la Reforma Protestante. Martín Lutero, un monje alemán, había clavado en 1517 sus 95 tesis en Wittenberg, desafiando la autoridad del Papa. Para Carlos V, un devoto católico, este movimiento era una herejía que amenazaba la unidad del imperio y de la cristiandad. En 1521, convocó la Dieta de Worms, en la que Lutero fue llamado a retractarse. El monje se negó, y Carlos lo declaró proscrito. Pero el protestantismo creció como un incendio, especialmente en los territorios alemanes. Príncipes, ciudades y campesinos abrazaban la nueva fe, ya sea por convicción espiritual o por interés político. Carlos intentó mediar, dialogar, pero pronto comprendió que la espada hablaría donde la palabra fracasaba. Mientras tanto, el emperador no solo combatía en Europa, su imperio se extendía más allá del océano, en el Nuevo Mundo. Hernán Cortés había conquistado el imperio azteca. Francisco Pizarro avanzaba sobre los incas. Las riquezas de América comenzaban a llegar en galeones cargados de plata, oro y especias. Carlos utilizó este caudal para financiar sus guerras, pero también fue consciente de su deber moral. Fundó universidades, protegió misiones y buscó, aunque de forma imperfecta, defender a los indígenas mediante las leyes nuevas de 1542, inspiradas en los sermones de Fray Bartolomé de las Casas. Sin embargo, la imagen de Carlos como defensor de la fe tuvo un precio altísimo. En 1527, las tropas imperiales, mal pagadas y llenas de soldados alemanes y españoles, marcharon sobre Roma. El condestable de Borbón murió asaltando los muros, pero su ejército entró en la ciudad y la saqueó sin piedad. El saco de Roma horrorizó a toda Europa. La ciudad eterna, saqueada por cristianos, marcaba un punto oscuro en el reinado de Carlos. Aunque él no lo había ordenado directamente, la responsabilidad moral lo persiguió el resto de su vida. Aún así, el emperador siguió enfrentando tormentas. En el este, el Imperio Otomano,
bajo el mando de Suleimán el Magnífico, amenazaba sus dominios. En 1527, los turcos tomaron Budapest y avanzaron por los Balcanes. En 1529, llegaron incluso a sitiar Viena. El corazón del imperio estaba bajo asedio. Carlos envió refuerzos, reorganizó sus ejércitos y con ayuda de los príncipes alemanes, logró rechazar a los otomanos. Pero el peligro islámico se mantuvo latente. El Mediterráneo se convirtió en campo de batalla naval, donde los corsarios berberiscos, aliados de los turcos, saqueaban costas y esclavizaban cristianos. Carlos organizó expediciones contra ellos y en 1535 logró tomar Túnez. Fue una de las grandes victorias cristianas del siglo, aunque efímera. En medio de todo este caos, Carlos encontró tiempo para casarse. En 1526, contrajo matrimonio con Isabel de Portugal, una mujer sabia, piadosa y serena. Con ella tendría varios hijos, pero solo uno sobreviviría a la adultez. Felipe, nacido en 1527, el futuro Felipe II de España. Isabel se convirtió en su consejera más cercana. Su muerte, en 1539, afectaría profundamente al emperador. Los años pasaban y el ideal de un imperio cristiano y unido comenzaba a desmoronarse. Las guerras religiosas seguían encendiéndose en Alemania. En 1547, Carlos logró una gran victoria contra los protestantes en la batalla de Mühlberg, donde capturó al líder de la Liga Protestante, Juan Federico de Sajonia. Parecía que finalmente impondría la unidad católica por la fuerza. Pero los príncipes alemanes, y el mismo curso de la historia, tenían otros planes. A pesar de sus éxitos, Carlos se encontraba fatigado. Su salud se deterioraba, su cuerpo sufría de gota, y su alma comenzaba a pesar con cada decisión. Había recorrido miles de kilómetros, librado decenas de batallas y asistido a infinidad de reuniones diplomáticas. Su sueño de una Europa unida bajo la cruz y el cetro comenzaba a desvanecerse. Pero aún no estaba listo para ceder. Faltaban aún años de lucha, de tratados, de nuevas traiciones y dolorosos sacrificios. El emperador, aunque quebrado por dentro, seguía de pie. El sol comenzaba a descender en el imperio de Carlos V, aunque aún brillaba con una intensidad temible. El emperador, envejecido antes de tiempo por guerras, enfermedades y la carga del poder, seguía luchando por preservar la unidad de su vasta herencia. La gota le consumía los huesos, dejándolo postrado durante semanas, pero su voluntad era inquebrantable. Tras la victoria en Mühlberg, en 1547, Carlos parecía haber doblegado a los príncipes protestantes alemanes. Había capturado a Juan Federico de Sajonia y forzado al elector de Brandeburgo, Felipe de Hesse, a someterse. El emperador soñó por última vez con imponer la unidad religiosa por la fuerza, pero esa victoria sería su canto de cisne. El ínterim de Augsburgo, proclamado en 1548, intentaba ser una fórmula de compromiso entre católicos y protestantes. Permitía ciertas prácticas reformadas, pero mantenía el dogma católico. No funcionó. Los protestantes desconfiaban, los católicos más ortodoxos también. Era un parche sobre un abismo. Ese mismo año, Europa tembló con una nueva sacudida. Estalló la revuelta de los príncipes protestantes, conocida como la Guerra de Esmalcalda. Esta vez, los rebeldes contaban con el apoyo encubierto de Francia. En 1552, el emperador sufrió una traición devastadora. Mauricio de Sajonia, a quien Carlos había premiado con tierras y honores tras Mühlberg, cambió de bando y atacó al emperador por sorpresa en Innsbruck. Carlos, enfermo, tuvo que huir en plena noche por los Alpes tiroleses, cubierto por una tormenta, escoltado a duras penas por sus guardias. Fue uno de los momentos más humillantes de su reinado. Ese mismo año, se firmó la Paz de Passau, por la cual Carlos accedió a otorgar libertad religiosa a los príncipes alemanes. Aunque no era una derrota formal,
En el alma del emperador era un acto de rendición. En 1555, su hermano Fernando firmó la Paz de Augsburgo, que legalizaba el protestantismo en el imperio bajo el principio de cuius regio, eius religio. Cada príncipe elegiría la religión de sus dominios. El sueño imperial de Carlos, una sola fe bajo un solo cetro, se hacía a pedazos. Mientras tanto, en otros frentes, las sombras seguían al emperador. En el Mediterráneo, la lucha contra los turcos no daba tregua. A pesar de su éxito en Túnez, Carlos fracasó rotundamente en su expedición a Argel en 1541. Una tormenta devastó su flota, y las tropas tuvieron que retirarse en desorden. La costa africana seguiría bajo control otomano durante décadas. Suleimán el Magnífico aún dominaba el este. En Europa occidental, la guerra con Francia persistía como una herida abierta. A lo largo de 3 décadas, Carlos y Francisco I se enfrentaron en una interminable serie de campañas, traiciones y alianzas cambiantes. Cuando Francisco murió en 1547, fue sucedido por su hijo, Enrique II, quien renovó la lucha con más energía y se alió con los príncipes protestantes alemanes, exacerbando aún más los conflictos internos del imperio. Pero el desgaste era ya irreversible. Carlos comenzó a pensar en la abdicación. Su alma estaba fatigada, su cuerpo roto y su ideal imperial desvanecido. Observaba con atención a su hijo Felipe, al que había educado con esmero y cargado de responsabilidades. Le había entregado Nápoles, los Países Bajos y parte de las posesiones italianas. Y confiaba en que Felipe, joven, prudente y católico, preservaría lo esencial de su obra. Así, en un acto sin precedentes en la historia moderna, Carlos V inició su retirada del mundo. En 1555, renunció al trono imperial a favor de su hermano Fernando. Poco después, en una serie de ceremonias solemnes realizadas en Bruselas, renunció también a sus coronas hispánicas en favor de Felipe. En octubre de 1556, se despidió oficialmente de sus súbditos. En un emotivo discurso, confesó sus errores, agradeció los servicios recibidos y pidió perdón. Aquel momento, cargado de humanidad y humildad, conmovió incluso a sus más fieros enemigos. Su retiro fue absoluto. En 1557, Carlos se trasladó al monasterio de Yuste en la Sierra de Extremadura. Allí, entre celdas de piedra, jardines y una pequeña corte de sirvientes, vivió sus últimos años. Llevó una vida austera, dedicada a la oración, la lectura y la contemplación. Supervisaba la educación de su nieto, escribía cartas a Felipe II y recibía ocasionalmente visitas diplomáticas. Pero ni siquiera allí halló paz completa. Sufría intensos ataques de gota que lo postraban durante semanas. A veces se entretenía ordenando simulacros de funeral para preparar su alma. Mandó construir su propio ataúd y lo contemplaba en silencio durante horas. En los últimos meses, pidió celebrar una misa fúnebre por sí mismo, asistiendo como espectador al rito de su muerte futura. Finalmente, el 21 de septiembre de 1558, Carlos V exhaló su último aliento. Tenía 68 años. Murió en la celda de Yuste, acompañado por monjes jerónimos y el rumor de los cipreses. Su cuerpo fue enterrado allí, aunque más tarde sería trasladado al monasterio de El Escorial, donde descansaría junto a su hijo y los reyes de España. Había muerto el emperador que soñó con una cristiandad unida bajo su mano, que enfrentó al protestantismo, al Islam, a Francia y a los corsarios, que gobernó un imperio más vasto que cualquier otro anterior en la historia moderna, que no conocía descanso pero sí culpa, que no fue infalible pero fue inmenso. El mundo ya no sería el mismo sin Carlos.